Imagine esto. Eres la persona más rica en el imperio más poderoso de la Tierra. Tienes más dinero del que sabes qué hacer. Conexiones políticas que podrían derrocar a los gobiernos e influir en eso se extiende por los continentes. La vida es bastante buena, ¿verdad? Ahora imagine morir de la manera más horrible posible. Que el oro fundido se derramara por tu garganta mientras tus enemigos miran y se ríen. Eso es exactamente lo que le sucedió a Marcus Licinius Crassus en el 53 a.C. Y confía en mí, esta historia te va a hacer pensar. Mira, Crassus no era solo rico, era obscenamente ridículamente rico. Estamos hablando de un tipo que hizo que los multimillonarios de hoy parecieran contando el cambio de bolsillo. Pero esto es lo que tiene todo. A veces todavía no es suficiente. ¿Y ese hambre de más? Es lo que lo mataron de la manera más brutal imaginable. Volvamos a Roma en el primer siglo AC. La República Romana fue básicamente dirigida por 3 muchachos. Piense en ello como la banda de chicos más peligrosa del mundo, excepto que en lugar de hacer música, estaban conquistando a las naciones. Tenías a Pompeyo el Grande, este genio militar que nunca había conocido una batalla que no podía ganar. Luego estaba Julius César. Sí, ese César, que estaba ocupado haciendo de Gaul su patio de recreo personal mientras escribía algunos de los mejores diarios de guerra de la historia. Y luego estaba Crassus. Pobre Crassus. Mientras que sus amigos estaban ahí afuera convirtiéndose en leyendas en el campo de batalla, estaba atrapado en Roma siendo, bueno, básicamente un banquero realmente exitoso. No me malinterpreten. El tipo era brillante con el dinero. Había hecho su fortuna a través de ofertas inmobiliarias que harían que los magnates modernos de la propiedad lloren con envidia. Además tenía este pequeño y encantador negocio paralelo de comprar y vender esclavos. Chico de pie real, ¿verdad? Pero esto es lo que comió en Crassus todos los días. Respeto. Tenía todo el dinero en el mundo. Pero cuando la gente hablaba de los 3 grandes, siempre fue la ocurrencia tardía. Pompeyo y César obtuvieron la gloria, los poemas épicos, las estatuas. Crassus consiguió, bueno, lo llamaron la tercera rueda. Imagine que vale miles de millones y todavía sienta que el amigo que nadie realmente quiere pasar el rato. Ahora, cuando tiene 60 años y más rico que el pecado, la mayoría de la gente simplemente se retiraba, compraba una villa en algún lugar agradable y disfruta de la buena vida. No Crassus. Este hombre miró a sus 2 amigos famosos y pensó, ¿sabes qué? Necesito conquistar algo también. Algo grande. Algo que hará que la gente recuerde mi nombre para siempre. Ingrese al imperio partió. Este reino masivo que se extiende desde Irak moderno hasta la India. Estos tipos controlaban todas las cosas buenas. Seda, especias, rutas comerciales que eran básicamente carreteras antiguas de riquezas. Para Crassus, Partia parecía un piggy bank gigante esperando que se abriera. Se convenció de que conquistar a estas personas resolvería todos sus problemas. ¿Gloria militar? ¿Controlar? ¿Riqueza inimaginable? ¿Doble cheque? ¿Respeto de sus compañeros? Verificación triple. Solo había un pequeño problema. El Senado romano pensó que toda esta idea era absolutamente una locura. Se negaron a darle permiso oficial para su pequeña aventura. ¿Le importaba Crassus? Ni siquiera un poco. En 55 a.C., apareció en Siria como el nuevo gobernador e inmediatamente comenzó a planificar la invasión de sus sueños. Todos a su alrededor básicamente gritaban, «Esta es una idea terrible». Los comandantes locales que realmente sabían algo sobre pelear en el desierto eran como, señor, estos partos no son sus bárbaros típicos. Tienen algunos trucos serios bajo las mangas». Pero Crassus los rechazó. Había leído los informes de inteligencia. Los partos estaban lidiando con problemas internos. Serían fáciles de selección para disciplina e ingeniería romana. Entonces, en la primavera de 53 a.C., Crassus reunió lo que pensó que era una fuerza imparable. Estamos hablando de 7 legiones completas, casi 40.000 hombres, más la caballería y las tropas de apoyo. Este fue uno de los ejércitos más grandes que Roma había enviado y liderando parte de esta fuerza fue su hijo Publio, un verdadero héroe de guerra que había demostrado luchar junto a César en la Galia. Para Crassus, esto ya no era solo de gloria personal. Se trataba de comenzar una dinastía militar. La invasión comenzó exactamente como Crassus había soñado. Las fuerzas romanas cruzaron el río Eufrates e inmediatamente comenzaron a acelerar todo en su camino. Las ciudades se rindieron sin pelear. Los pocos que no cayeron rápidamente a las buenas tácticas de asedio romanas a la antigua.
El terreno mesopotámico plano parecía perfecto para sus pesadas formaciones de infantería. Los primeros informes de inteligencia sugirieron que el rey de los partios estaba demasiado ocupado tratando con rebeldes para defender adecuadamente su frontera. Crassus probablemente se sentía bastante presumido en este momento. Todos esos detractores en Roma iban a comer sus palabras cuando regresó cubierto de gloria y cargó con el tesoro oriental. Pero aquí está la cosa. Todo iba según el plan. Simplemente no el plan de Crassus. Los partos tenían a este joven general llamado Sureña. Y Tesuchico estaba jugando al ajedrez mientras Crassus estaba jugando a los damas. Cada victoria fácil, cada rendición rápida, cada pieza de inteligencia que hizo que los romanos se sintieran seguros. Todo era parte de una trampa elaborada. Sureña estaba atrayendo deliberadamente al ejército romano más profundamente en el desierto, lejos de sus líneas de suministro, en terrenos que favorecían las tácticas de los partos sobre las romanas. Las pocas escaramuzas que sucedieron fueron básicamente soldados partos que decían: «Oh, no, nos tienes», mientras se dirigía en secreto a los romanos exactamente a donde querían que fueran. Mientras tanto, el calor del desierto estaba haciendo su propio daño. Los soldados romanos solían luchar en los bosques europeos o las zonas costeras mediterráneas estaban luchando con temperaturas que literalmente podrían matar. Mientras empujaron más profundamente a Mesopotamia, Crassus comenzó a obtener su primera mirada real de lo que sus enemigos realmente eran capaces. Estos no eran bárbaros desorganizados como la propaganda romana afirmó. Los partos eran una máquina militar sofisticada que había estado perfeccionando la guerra del desierto durante siglos. Su ejército fue construido completamente diferente a cualquier cosa que Roma haya enfrentado. En lugar de infantería pesada, confiaron en la caballería, mucha caballería. Tenían estas tropas de choque fuertemente blindadas llamadas cataprax que parecían algo fuera de una fantasía medieval, además de miles de arqueros de caballos que podrían alcanzar objetivos desde distancias que parecían imposibles mientras se mantenían bien fuera del alcance de las armas romanas. Pero el verdadero genio estaba en cómo usaban la guerra psicológica. Los exploradores de Partián aparecerían en colinas distantes el tiempo suficiente para que los soldados romanos los detecten, luego desaparecen antes de que alguien pudiera reaccionar. Los convoys de suministro fueron golpeados por atacantes invisibles que atacaron sin previo aviso y desaparecieron en la inmensidad del desierto. Por la noche, los campamentos romanos estaban llenos de sonidos y movimientos extraños que mantenían a todos nerviosos. El sueño se convirtió en un lujo que nadie podía permitirse. Crassus finalmente comenzaba a darse cuenta de que las tácticas romanas tradicionales no iban a funcionar aquí. Su pesada infantería, invencible en los bosques europeos, luchaba con el calor y las tácticas enemigas no convencionales. Su caballería fue completamente superada por la guerra móvil que dominó la región. ¿Y esas líneas de suministro que había estado ignorando? Estaban siendo separados por los asaltantes que parecían estar en todas partes y en ninguna parte a la vez. El momento de la verdad llegó a un lugar llamado Carrae, una pequeña ciudad en el norte de Mesopotamia. Crassus decidió que aquí era donde él pondría su posición. La geografía se veía bien. Colinas para posiciones defensivas, una fuente de agua para resolver problemas de suministro. Los informes de inteligencia dicen que la fuerza principal de Sureña se estaba acercando, ofreciendo la decisiva batalla que Crassus creía que reivindicaría toda su campaña. El 9 de junio, 53 a.C., Daun se rompió sobre lo que se convertiría en una de las batallas más desagradables en la historia militar. Los romanos estaban organizados en su formación tradicional. Infantería pesada en el centro, caballería en las alas, las tropas ligeras que detectan la fuerza principal. Crassus se colocó con el centro, mientras que su hijo Publio ordenó la caballería de derecha. Parecía impresionante en la luz de la mañana. Todas las armaduras brillantes y estándares pulidos, que representan la mejor máquina militar que el mundo antiguo había visto. Luego apareció el ejército de Sureña, y los romanos obtuvieron su primer buen vistazo a lo que realmente estaban luchando. No era un ejército en ningún sentido que entendieran. Era pura caballería. Miles de jinetes que se movían por el desierto como un organismo vivo. Los pesados catáfratos formaron el centro, blindado de la cabeza a los pies en escamas metálicas brillantes que reflejaban el sol como espejos. A su alrededor fluía olas de arqueros de caballos, creando una situación táctica en constante cambio que los comandantes romanos no podían predecir o contrarrestar. La batalla se abrió con algo que los romanos nunca habían experimentado. Un aluvión de flechas sostenida que literalmente oscureció el cielo. Pero aquí es donde los partos mostraron su verdadera brillantez.
La mayoría de los enemigos se quedarían sin flechas bastante rápido. No estos tipos. Habían organizado trenes de suministro que mantenían constantemente municiones frescas hacia sus arqueros. Hora tras hora, las flechas llovieron en los escudos romanos que fueron diseñados para detener las lanzas y las espadas, no este tipo de bombardeo de misiles sostenidos. Poco a poco, la moral romana y la efectividad comenzaron a desgastarse. Los soldados se estaban cansando de agacharse detrás de los escudos mientras la muerte cayó del cielo. Los oficiales estaban luchando por mantener la formación bajo la presión constante. Y luego Young Publius tomó la decisión que selló el destino de todos. Recuerde, este niño era un héroe de guerra genuino. Se había demostrado en la Galia luchando junto a César. Pero también era joven, ansioso por demostrar su valía a su padre, y probablemente frustrado por horas de estar allí recibiendo un disparo. Entonces, cuando vio lo que parecía una oportunidad, la aprovechó. Rompió la formación y cargó al centro partió de todo su ala de caballería. Era exactamente lo que Sureña había estado esperando. El catapractos pesados absorbieron la carga romana como una esponja que absorbe agua. Mientras tanto, los arqueros de caballos pulularon alrededor de la fuerza de caballería expuesta, cortándolos del ejército principal. Rodeado de enemigos que podían golpear desde todos los lados mientras permanecían fuera de alcance, la fuerza de Publius fue destruida sistemáticamente a la vista de su horrible padre y el resto del ejército romano. Cuando terminó, los hombres de Sureña hicieron algo que rompió cualquier compostura que Crassus había logrado mantener. Cortaron la cabeza de Publius, la montaron en una lanza y la desfilaron frente a la línea de batalla romana mientras su padre observaba. ¿Te imaginas? Este confiado general que había cruzado los Eufrates meses antes convenció de que estaba a punto de convertirse en una leyenda de repente observando la cabeza de su hijo pasando por encima de las filas enemigas. El impacto psicológico fue devastador. No solo en Crassus personalmente, sino en todo el ejército. La disciplina romana comenzó a desmoronarse a medida que la realidad de su situación se volvió clara. Estaban atrapados en un territorio hostil, rodeado de un enemigo que podía atacar a voluntad mientras permanecía más allá de las represalias. Los suministros de agua se estaban agotando. Los muertos y heridos se acumulaban más rápido de lo que podían tratarse. Cada intento de explotar simplemente resultó en bajas más pesadas. El desierto que había parecido una carretera abierta para la conquista se había convertido en una prisión sin escape visible. Cuando cayó la noche, Crassus intentó organizar un retiro hacia la cercana ciudad de Carrae, esperando que el terreno urbano neutralice las ventajas de la caballería de la Parta. En cambio, el retiro se convirtió en una derrota completa. Los soldados romanos agotados abandonaron su equipo y su disciplina en un intento desesperado de alcanzar la seguridad. Miles fueron cortados durante la marcha de la noche caótica. Otros simplemente se derrumbaron del agotamiento y el golpe de calor, dejados por camaradas que apenas podían salvarse. Los restos del gran ejército oriental de Roma tropezaron con Carrae cuando se rompió el amanecer, después de haber perdido casi la mitad de su fuerza en un solo día. Las orgullosas legiones que habían cruzado los Eufrates se redujeron a una desesperada multitud de sobrevivientes. Sus estándares se perdieron, su confianza se hizo añicos y su comandante se rompió por el dolor y la magnitud de su fracaso. Ahora aquí es donde la historia toma un giro aún más oscuro. Sureña, en lugar de presionar su ventaja con un asalto inmediato a la ciudad, decidió demostrar la magnanimidad de los partidos ofreciendo negociaciones. Envió enviados bajo banderas de tregua, proponiendo una reunión entre los comandantes para discutir los términos para la retirada romana. Para Crassus, desesperado por salvar algo del desastre, la propuesta ofreció la esperanza de salvar al menos a algunos de sus hombres. A pesar de las advertencias de subordinados que sospechan de traición, aceptó la reunión. Su desesperación por terminar con la pesadilla había superado su juicio táctico. Necesitaba creer que una solución honorable era posible. La reunión se organizó en un terreno neutral entre los dos ejércitos, con ambos comandantes acompañados por pequeños grupos de oficiales. Lo que sucedió después es donde los antiguos historiadores comienzan a estar en desacuerdo entre sí, pero el resultado fue lo suficientemente claro. La reunión estalló en la violencia, con soldados partos dominar la delegación romana. Ya sea que esto fuera una traición premeditada o el resultado de malentendidos y sospechas mutuas, Crassus encontró un prisionero del hombre que había destruido su ejército y mató a su hijo. El hombre más rico de Roma ahora estaba completamente a merced de enemigos que tenían todas las razones para odiar lo que representaba.
El tratamiento de Sureña de su cautivo reveló la profundidad de la ira parta hacia las ambiciones romanas. Este no fue solo un general derrotado para ser rescatado o ejecutado rápidamente. Crassus representaba todo lo que los partos despreciaban sobre la expansión romana. Su invasión había sido agresión no provocada motivada puramente por la codicia y la ambición, lanzada sin tener en cuenta la soberanía parta o las vidas que se perderían en la búsqueda de su gloria personal. La decisión de ejecutar a Crassus de una manera acorde con su carácter y crímenes reflejaba tanto la justicia parta como su comprensión de los mensajes simbólicos. En una cultura que valoraba el honor y el carácter medido por acciones en lugar de la riqueza, Crassus encarnaba todo despreciable sobre los valores romanos. Su muerte necesitaba enviar un mensaje, no solo a Roma, sino con futuros invasores que pudieran confundir los territorios de los partidos con fáciles conquistas. El método elegido era práctico y profundamente simbólico. El oro fundido, el metal que había definido la vida de Crassus y motivó su desastrosa invasión, se convertiría en el instrumento de su muerte. Los artesanos partos calentaron el oro hasta que alcanzó la forma líquida, creando una sustancia que quemaría a través del tejido humano mientras llevaba un profundo significado simbólico. El hombre que había adorado el oro por encima de todo lo demás experimentaría su verdadera naturaleza. Hermoso pero mortal, precioso pero finalmente destructivo. La ejecución tuvo lugar ante una audiencia de nobles partios y soldados romanos rojos, lo que lo convierte en un procedimiento judicial y una manifestación pública. Crassus fue obligado a rodillas mientras los soldados de Partián sostenían la boca, evitando las últimas palabras o súplicas de misericordia. El oro fundido se vertió lentamente, asegurando el máximo sufrimiento mientras creaba un espectáculo que sería recordado y discutido durante generaciones en todo el mundo antiguo. La agonía física era inimaginable. Oro líquido a temperaturas superiores a 1900 grados Fahrenheit, ardiendo por la boca, la garganta y los órganos internos, mientras que Crassus permaneció consciente. Pero el mensaje simbólico fue igualmente importante. El hombre que había valorado el oro por encima de la vida humana, que había construido su fortuna a través de la explotación y la violencia, estaba experimentando la verdadera naturaleza del oro como una fuerza destructiva. Su adoración a la riqueza se había convertido literalmente en su condenación. Los testigos describieron los momentos finales de Crassus como una parodia grotesca de las ambiciones de su vida. La boca que había hablado de conquista y gloria estaba llena del metal que había perseguido en los continentes. La garganta que había pronunciado discursos sobre el destino romano se quemó más allá del reconocimiento. El cuerpo que había disfrutado de lujo más allá de la imaginación se transformó en una advertencia sobre las consecuencias de la codicia y la ambición sin control. Las secuelas de la muerte de Crassus enviaron ondas de choque en todo el mundo antiguo que fue mucho más allá del desastre militar inmediato. La noticia de la ejecución llegó a Roma en cuestión de semanas, creando pánico entre la clase dominante que de repente se dio cuenta de que su frontera oriental no estaba segura y sus enemigos poseían tanto la capacidad como la voluntad de infligir derrotas humillantes en las armas romanas. El mito de la invencibilidad romana, cuidadosamente cultivada a través de siglos de expansión, había sido destrozado en el desierto mesopotámico. Las consecuencias políticas dentro de Roma fueron inmediatas y graves. El triunvirato que había dominado la política romana durante años se rompió, dejando a Pompeyo y César como rivales en lugar de socios. Sin la riqueza e influencia de Crassus para equilibrar sus ambiciones competitivas, los dos hombres fuertes restantes comenzaron la maniobra política que eventualmente conduciría a la guerra civil y al fin de la República Romana. En la muerte, Crassus había desencadenado inadvertidamente los mismos conflictos que había tratado de evitar a través de la conquista oriental. Pero la historia no termina ahí. El tratamiento de los partos de otros prisioneros romanos mostró que la ejecución de Crassus no era solo una crueldad sádica, sino parte de una estrategia calculada para disuadir la futura agresión romana. Muchos soldados sobrevivientes se establecieron en regiones remotas del Imperio Partio, donde establecieron comunidades y se asimilaron gradualmente en poblaciones locales. Estos antiguos romanos sirvieron como ejemplos vivos de misericordia parta hacia aquellos que no habían elegido la guerra, contrastando fuertemente con el destino de su comandante que había iniciado el conflicto. La resonancia simbólica de la muerte de Crassus se extendió en todo el mundo antiguo, inspirando artistas, escritores y filósofos durante generaciones. La imagen de oro fundido que se vierte en la boca del hombre más rico de Roma se convirtió en una poderosa metáfora de los peligros del materialismo excesivo y la ambición sin control.
Ahora, tal vez se pregunte, ¿esto realmente sucedió exactamente como se describe? Los historiadores modernos continúan debatiendo los detalles, y algunos cuestionan si la historia de oro fundido es la verdad literal o la representación simbólica. Pero aquí está la cosa, ya sea precisamente precisa o no, la importancia histórica más amplia sigue siendo cristalina. La ejecución marcó un punto de inflexión en la expansión romana hacia el este y demostró que los enemigos del imperio eran capaces de una guerra psicológica sofisticada que fue más allá de las meras tácticas militares. La ubicación de los restos de Crassus se convirtió en parte de los esfuerzos de propaganda parta, con su cabeza supuestamente enviada a la corte del rey Orodes II, donde se usó como un apoyo en las actuaciones teatrales burlándose de las pretensiones romanas. Algunos relatos sugieren que los actores partos usaron la cabeza cortada durante las actuaciones de Debacchae de Eurípides, con Craso que representa la figura trágica cuyas ambiciones excesivas condujeron a la destrucción. Estas presentaciones teatrales convirtieron la derrota romana en entretenimiento en curso para el público parto. La evidencia arqueológica del campo de batalla en Carrae continúa produciendo información sobre el alcance del desastre romano, con armas, fragmentos de armadura y restos esqueléticos que pintan una imagen de catástrofe militar completa. Los artefactos cuentan la historia de un ejército profesional que fue destruido sistemáticamente por enemigos que entendieron tanto la situación táctica como las dimensiones psicológicas de la guerra. El legado de la muerte de Crassus influyó en la política exterior romana durante décadas, haciendo que los emperadores posteriores sean más cautelosos sobre las aventuras orientales y más respetuosos con las capacidades militares de los partidos. El desastre demostró que los enemigos de Roma no eran simplemente tribus bárbaros para ser conquistadas a través de una disciplina e ingeniería superiores, but civilizaciones sofisticadas con sus propias tradiciones militares y pensamiento estratégico. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta increíble historia? Marcus Crassus sirve como una advertencia temporal sobre los peligros de permitir que la ambición personal anule la sabiduría y la moderación. Su transformación del empresario exitoso al desastre militar ilustra cómo las fallas de carácter individuales pueden tener consecuencias mucho más allá del fracaso personal, afectando las civilizaciones enteras y alterando el curso de la historia. El oro fundido que lo mató sigue siendo un símbolo poderoso de cómo las cosas que deseamos más intensamente pueden convertirse en los instrumentos de nuestra destrucción. En nuestro mundo moderno, donde la desigualdad de riqueza y la ambición política continúan dando forma a los eventos globales, la muerte de Crassus ofrece lecciones al leccionador sobre la relación entre poder y responsabilidad. Su historia nos recuerda que el verdadero liderazgo requiere algo más que acumular recursos o lograr victorias tácticas. Exige sabiduría, empatía y comprensión de las consecuencias más amplias de nuestras acciones. La garganta dorada que silenció al hombre más rico de Roma continúa susurrando advertencias a través de los siglos sobre el precio de la codicia sin control y la importancia de saber cuándo lo suficiente es realmente suficiente. Piénselo. Aquí había un tipo que tenía todo lo que alguien podía desear, pero aún no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba gloria. Necesitaba respeto. Y ese hambre, esa incapacidad para estar satisfecho con lo que tenía, lo llevó a una de las muertes más horribles en la historia registrada. La próxima vez que sienta que necesita más, como lo que tiene no es suficiente, recuerde a Crassus. Recuerde que a veces lo que estamos persiguiendo puede convertirse en lo que nos destruye. Porque al final del día, no vale la pena morir ninguna cantidad de oro, especialmente no la forma en que Crassus murió. Historia bastante salvaje, ¿verdad? Si disfrutaste sumergirte profundamente en esta increíble pieza de historia, asegúrate de presionar ese botón y suscribirte para obtener más historias increíbles del mundo antiguo. Confía en mí. La historia es mucho más brutal y fascinante que cualquier cosa que Hollywood pueda soñar. Hasta la próxima. Mantente curioso y recuerda, a veces tener todo aún no es suficiente.